Hola, hoy les quiero explicar cómo funciona la gestión financiera de Isagen y cómo los accionistas validan nuestra promesa de valor. ¿Cómo evaluar el cumplimiento de compromisos con los accionistas y la sociedad desde los estados financieros? En 1995, la Nación y otros accionistas decidieron invertir en una nueva empresa de generación que entregara energía al país, que fuera rentable para sus socios y que impactara positivamente muchas otras personas a través de la operación y la construcción de centrales de generación y la comercialización de energía. Así, cada uno de los socios aportó un capital para crear Isagen, con el propósito no solo de obtener ganancias, sino de generar beneficios y prosperidad para la sociedad. Una nueva empresa nació y desde ese momento, el compromiso con sus accionistas se definió así. La empresa debía ser rentable, el accionista debía recibir un retorno de su inversión. El dinero que alguna vez sacó de su bolsillo debía multiplicarse al inyectarlo al negocio. La existencia de la empresa se debía garantizar a futuro, es decir, las decisiones del negocio se debían enfocar en el largo plazo para que la rentabilidad se mantuviera en el tiempo. La empresa debía aportar a la sociedad, operar con ética, responsabilidad y coherencia para favorecer un entorno viable y que los accionistas se sintieran orgullosos de lo que hacía. Para cumplir esos compromisos, Isagen definió un propósito superior compuesto por 4 elementos. En primer lugar, se propuso generar a partir de fuentes de energía renovables y limpias, especialmente el agua, pero también el viento, el calor de la tierra, entre otras más. También decidió disminuir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones, es decir, su huella de carbono, como su principal fuente de generación y un recurso que debe ser aprovechado de manera justa y sostenible. Definió también compromisos y acciones alrededor del agua, a partir de la gestión integral del recurso hídrico. Y, finalmente, para lograr todo esto, diseñó una gestión empresarial integral, basada en la colaboración y en la creación de valor para todos sus grupos de interés. Y así es como en Isagen operamos hoy y nos comprometemos con nuestros accionistas, nuestro entorno y el futuro. Ahora, ¿cómo saben los accionistas que estos principios se cumplen? ¿Cómo pueden hacer seguimiento a la rentabilidad y el manejo de recursos? Los estados financieros son una herramienta para eso. Los estados financieros que las empresas generan son 5, pero se concentran especialmente en 2. El balance general, que da cuenta de los recursos de los accionistas, los recursos de los bancos que prestan dinero, y con esos 2 elementos, la compra de los activos y el estado de resultados, que refleja el día a día de la operación. El balance general está compuesto por el patrimonio, el cual representa todos los recursos de los accionistas. Los pasivos son los recursos que los bancos suministran en forma de créditos para que empresas como Isagen puedan operar y hacer nuevas inversiones. Estos 2 elementos permiten que compremos maquinaria, construyamos centrales, invirtamos en la operación, contratemos personal y eso es lo que se denomina como activos. El estado de resultados refleja la operación del negocio. De esta manera, a partir de la generación de energía, se obtienen ingresos por la venta y comercialización y se generan unos costos relacionados con la conexión y uso del sistema, el mantenimiento de las centrales, los trabajadores que las operan y demás. Cuando a los ingresos se les restan los costos, quedan entonces las utilidades, que muchas veces se llevan a cuentas de ahorro para que generen ingresos adicionales, o se crea un portafolio de inversión de manera que rente más que las cuentas de ahorro. También con estos recursos se deben pagar a los bancos los intereses y amortizaciones de los créditos y a los impuestos que nos corresponden a la DIAN como recaudador oficial. Así tenemos consolidados los 2 principales estados financieros. Vamos entonces a profundizar en el estado de resultados, que comienza con los ingresos operacionales. ¿De dónde vienen los ingresos operacionales de Isagen? La energía que generamos en nuestras centrales sale al sistema interconectado nacional y es entregada a los clientes finales industriales, que son grandes empresas, al mercado mayorista, que son las electrificadoras que llevan energía al consumidor final, y a la bolsa de energía, donde se negocian los excedentes. De estos 3 tipos de clientes provienen los ingresos de Isagen. Ahora vamos con los costos y gastos, y es que generar energía cuesta,
Y esos costos están representados principalmente en tres tipos. El primero es la maquinaria y equipos necesarios, como los generadores, transformadores, equipos de control y demás, que se deben comprar y hacerles mantenimiento para que funcionen en el largo plazo. El segundo costo está asociado al personal necesario para poner a funcionar estos equipos, mantenerlos y hacer que la energía siempre se entregue al país. Este rubro tiene que ver con los salarios, beneficios y costos que implica que estas personas trabajen para Isagen. El tercer costo es el relacionado con la conexión y uso al sistema interconectado nacional. La energía debe salir de las centrales para llegar a los clientes finales industriales, a las electrificadoras y al consumidor final. Por eso debemos pagar por el uso del sistema. También es necesario descontar como costos los aportes de Ley 99 y FASNI, que son unos recursos que se entregan a las administraciones municipales y corporaciones autónomas regionales para el progreso de los municipios del área de influencia, además de los recursos destinados a que en el país más personas puedan tener acceso a la energía. Otros costos y gastos son los correspondientes a las labores administrativas y de apoyo para que las centrales operen, como por ejemplo, las personas que trabajan en otras sedes, la inversión en investigación, mantenimiento e ingeniería y el transporte a las centrales, entre otros. Ingresos menos costos y gastos es igual a la utilidad operacional. A esta utilidad operacional se le suman unos ingresos no operacionales, que son los que no corresponden a la actividad comercial de generar energía, sino a las rentabilidades obtenidas por tener los recursos en cuentas de ahorro o en portafolios de inversión. Y se le restan los gastos no operacionales, que son los intereses que se le pagan a los bancos por prestarnos dinero y los impuestos que pagamos al país mediante los recaudos de la DIAN. Y así se obtiene la utilidad neta de toda la operación de la empresa, que es el dinero con el que finalmente pueden contar los socios. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace con esas utilidades? En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la administración de la empresa hace una recomendación sobre qué hacer con esta ganancia obtenida durante el año, y los accionistas tienen dos opciones que no son excluyentes. Una es reinvertirla, es decir, dejar toda su parte de las utilidades para aumentar el valor de la empresa. La segunda es repartir dividendos, que son los dineros que se entregan a los accionistas como utilidad de su inversión. ¿Qué tan bueno es el negocio? ¿Es rentable en el largo plazo? ¿Cuáles son los indicadores financieros? ¿Se le está pagando a los bancos? Esas son las preguntas que trabajadores de Isagen, analistas, inversionistas y accionistas nos hacemos sobre su desempeño. Todo esto se puede verificar al hacer seguimiento a los estados financieros en temas como los márgenes, la productividad, el endeudamiento y la rentabilidad. Los indicadores financieros relacionados con los márgenes se obtienen a partir del estado de resultados. Los 4 márgenes más comunes están relacionados con los ingresos operacionales y son: el margen de operación comercial, que tiene que ver con cuánto nos queda después de generar energía y permite compararse con otras empresas. El margen operacional, que es el dinero que queda después de pagar la operación del negocio. El margen EBITDA es la caja que le queda a la empresa para operar y cumplir sus obligaciones. El margen neto es lo que queda de haber pagado todos los gastos. Al profundizar en el margen EBITDA, vemos que es la caja operativa y se calcula así. A la utilidad operacional se le suma la depreciación y la amortización, que son 2 elementos que no representan salida de efectivo, y así el EBITDA representa el dinero que hay disponible para pagar los impuestos, disponer de capital de trabajo, es decir, de los recursos que necesita para funcionar en el corto plazo, tener capacidad de reinvertir y crecer, cumplir con sus obligaciones con los bancos, repartir utilidades entre los accionistas. El EBITDA de una empresa debe garantizar este flujo y en ese orden, porque cada uno tiene sus implicaciones. Los indicadores de productividad responden a la pregunta: ¿qué tan productivo está siendo ese activo en el que se invirtió? La productividad de una empresa depende de las decisiones que se tomen para administrarla para que se genere dinero, a lo que se le debe hacer un seguimiento periódico
para determinar qué tanto las personas, el dinero y los activos que se tienen están generando más recursos económicos. El indicador se calcula determinando por cada peso que se tienen activos cuántas ventas se generan. Endeudarse es importante para crecer, pero se debe hacer seguimiento a este indicador para niveles adecuados de deuda. La idea es darle tranquilidad a los acreedores, a los bancos a la hora de hacer nuevos créditos y a los accionistas. La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o el esfuerzo realizado, y se mide en dos niveles. Uno es la rentabilidad del activo, que responde a la pregunta de cuánto dinero quedó después de la operación, dividido sobre los activos empleados para generar esa utilidad, lo que arroja un resultado. Pero también se mide en términos de la utilidad neta, que es el dinero con el que pueden contar los socios, sobre el patrimonio que tienen invertido. A estos indicadores se les hace seguimiento cada cierre contable y son el referente para evaluar qué tan rentable está siendo la empresa. Así, los estados e indicadores financieros dan cuenta de cómo Isagen está cumpliendo los 3 compromisos que adquirió con sus accionistas, que tienen que ver con la rentabilidad de su inversión, la continuidad del negocio en el largo plazo y la operación de manera responsable y comprometida con la sociedad. De esta manera, la empresa funciona cada día comprometida con una promesa de valor que hizo a los accionistas, cuyo cumplimiento se evidencia en los resultados que reporta en sus estados financieros, los cuales los accionistas pueden revisar y validar en cualquier momento. Muchas gracias.